Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir a escucharnos, a hablar sobre estos dispositivos tan interesantes, ¿no? No sé cuánta curiosidad hay en la audiencia, al menos ¿Cuántos nosotros. vinieron por ciberseguridad y cuántos vinieron por los equipos en sí? Esa es la pregunta. Hay un par ahí. Está bien, no, porque no tiene nada de ciberseguridad esta charla. Para que se vayan preparando. Es solo el catálogo de productos. Bueno, mi nombre es Denise Giusto-Ilic y ella es mi compañera, Cecilia. Los dos trabajamos dentro de SET Latinoamérica ya hace bastantes años. Y la verdad es que en los últimos años se nos ha dado por probar todo esto de IoT, ver los diferentes dispositivos, analizar cuán seguros son estos dispositivos que día a día van saliendo, van creciendo, que tienen nuestra información, tienen datos sensibles, se conectan al internet y que en muchos casos pueden llegar a ser accedidos de forma remota y tienen un montón de vulnerabilidades que pueden llegar a ser explotadas. El año pasado, los que vinieron a NotPicon el año pasado, estuvimos jugando con un Google Home, un asistente de voz, con una camarita web, mostrando cómo se podía interferir el tráfico de esa cámara web y obtener fotos y otro tipo de información sensible. ¿Qué más? Un enchufe inteligente, tomando el control de ese enchufe inteligente y vulnerando finalmente un Android TV para el cual generamos un ransomware. Así que la idea fue trasladar un poco esto que hicimos el año pasado con otros dispositivos IoT a dispositivos un poquito más interesantes, como son los sex toys. Así que un poco la idea fue replicar algunos de los ataques que habíamos hecho y ver cuáles eran las vulnerabilidades o los problemas que tenían estos dispositivos que comprometen no solamente la información del usuario, sino también su intimidad. O sea, acá ya no estamos hablando solamente de una foto, sino de dispositivos que interactúan incluso con el cuerpo humano. Y además son divertidos, entonces estaba bueno intentar romper, ¿no? Así que, nada, vamos a arrancar un poquito de dónde vienen los sex toys. No es que es algo que nació en esta era o que simplemente aparecieron como dispositivos inteligentes. En realidad datan de hace muchísimos años y los primeros que salieron ya, digamos, con algún sistema de vibración fueron en los años 1900. Ahora eran los primeros vibradores neumáticos. O sea, tenían básicamente una bomba de vacío, que eso era lo que generaba la vibración. Venían con un manual de usuario dentro de la caja, para que uno sepa cómo hacerlos vibrar. Y en estos años, estos dispositivos eran utilizados con un fin médico. O sea, se consideraba, ¿cómo era la historia femenina? Exacto, porque resulta que históricamente, esto a lo largo de los siglos que estamos hablando, en los cuales se tiene recolección, de que se creía que toda la sensualidad femenina, todos aquellos deseos eróticos femeninos que no estuviesen relacionados al coito con la pareja, con el esposo, eran una enfermedad y se la llamaba la histeria, ¿no? Por eso ahora muchos dicen, bueno, es una histérica, bueno, viene de ese lado, tiene esa raíz. Entonces se las tomaba a todas estas mujeres como histéricas y les recetaban masajes, ¿no? Como los médicos se cansaron de masajear, a las mujeres, bueno, se inventaron los vibradores. Existían médicos que se dedicaban a hacer masajes. Y claro, imagínate, les llevaban en promedio, según los libros, hay una investigadora que se llama Mainz, de apellido, que escribe que por promedio les llevaba 1 hora lograr atender a cada una de sus pacientes. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa si automatizamos esto cuando fue posible, cuando surgieron estos motores neumáticos? Y empezaron a atender un montón de más personas, se redujo el tiempo de atención de 1 hora a 10 minutos aproximadamente, y entonces fue un golazo, digamos. Entonces, a partir del 1900 empiezan a aparecer estos vibradores, y en los años 20 ya se vuelven eléctricos. A mí me preocupa investigar la seguridad física de estos dispositivos en los años 20 que se enchufaban a la corriente y generaban vibraciones. Nada, esa puntita que ven ahí era básicamente lo que vibraba. Lo interesante fue que unos 20 años o 10 años más tarde ya estos dispositivos mejoraron un poquito y ya no se utilizaban solamente para la histeria, sino que también empezaron a ser dispositivos de belleza, para estimular tratamientos capilares, para el crecimiento del pelo, para dolores de panza, y ya empezaban a tener un montón de más usos, y no solamente se los recetaban a las mujeres, sino que también se los recetaban a algunos hombres. No sé. En el 1960 ya los modelos evolucionan, aparecen los primeros que son tanto de uso interno como de uso externo, como este modelo que está acá. De nuevo, esto se conectaba a 220, directo al corriente. Hablemos de seguridad de esa época. Y empiezan a
aparecer los vibradores como este, que es como una especie de silla. Uno se sienta en la silla y la silla vibra. Más cómodo. Y en los años 70 es donde se produce el gran cambio. En los años 70 aparecen los vibradores como los conocemos hoy en día y ya empiezan a tener realmente una función más de diversión. O sea, ya con todo el movimiento feminista y con todo lo que tiene que ver con la aparición de las pastillas anticonceptivas y el redescubrimiento de la sexualidad, los juguetes, este tipo de dispositivos se empiezan a considerar juguetes sexuales. Pasan a ser directamente para el placer. Entonces, 10 años más tarde, en la época de los 80, aparecen los primeros consoladores como los juguetes que conocemos hoy en día. Sí, recordemos que a partir de los 70 se empieza a masificar toda la industria pornográfica. Entonces empiezan a surgir muchísimos más tipos de dispositivos, como en este caso estaban los de silicona, el modelo Rabbit, que es bastante conocido, ¿no? Empiezan después, recién en los 2000, ya empezamos a ver algún tipo de control remoto, pero todavía no hay conexión a internet, eso llega un tiempo más tarde. Y para el año 2010 más o menos empiezan a aparecer los primeros juguetes sexuales que se conectan a internet, que ya son controlados directamente desde el teléfono. Y acá ya desde el año de los 80, 90 más o menos, ya no hablamos de juguetes sexuales para mujeres. Hablamos de juguetes sexuales en general que lo puede utilizar cualquier persona. Y hay masturbadores para varones, hay juguetes para mujeres, hay todo tipo de dispositivos. De hecho, uno de los que elegimos nosotros traer es uno para hombres. Me parece interesante que lo vean. Ahí, ¿no? Si alguno quiere venir a meter el dedo, ¿quieren tocar? Ahí está, miren. Contar tu experiencia. Mucha gente metió el dedo. Solo dedo. Vamos a ver. Entonces, nada, la idea era, digamos, explorar dispositivos en general, no estamos hablando acá de consoladores para mujeres ni para varones. Nos hackearon, Chechu. Ya lo hackearon, chicos. Chechu nos hackearon. Ya nos vamos. Ya lo hackearon. Bueno, ya me perdí, no sé dónde iba. Bueno, volvemos. Entonces, en el año 2010 empiezan a conectarse a internet estos juguetes. Entonces, cuando empezamos a investigar cosas de IoT, dijimos, ¿por qué no mirar también estos nuevos dispositivos? Que hay un montón de variedades. Realmente, elegimos algunos en particular para ver acá, pero hay muchísimos modelos. Nosotros perdón. Esto es por no poner a mí la luz. Cuando aparecen los juguetes sexuales en el 2010, lo primero que nos preguntamos antes de hacer esta investigación fue ¿qué pasa si sumamos todos los casos que ya venimos viendo de ataques a la industria sexual, ya sean aplicaciones para citas online, sitios de pornografía, sitios de encuentros sexuales, de webcams y demás? ¿Qué pasa si sumamos a este tipo de ataques que ya venimos viendo un montón el tema de los ataques a dispositivos IoT? Y la cantidad de vulnerabilidades que hay en dispositivos IoT y malware que ya estamos viendo para dispositivos IoT. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, chan. Lo que puede pasar es que tengamos un sextoy malicioso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué puede pasar si tenemos un sextoy malicioso? ¿Por qué empezamos a hacer esta investigación? Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, por un lado, digamos, nos podemos centrar en las consecuencias dentro de ese equipo. Podríamos tener, por ejemplo, algún tipo de código que sea inyectado dentro de ese equipo, en algún proceso de actualización, por ejemplo, que termine instalándose dentro de ese terminal y que luego termine realizando acciones maliciosas, que pueden ser desde minar criptomonedas. Era la idea, estamos trabajando en un firmware para minar criptomonedas. Claro. Le tenemos que adelantar. O incluso llegar a recalentar el dispositivo y hacer que explote. Digamos que esperemos que no lo esté usando el usuario, ¿no? Mientras, pero podría ser realmente un riesgo físico. Después simplemente podés bloquear ese equipo, o sea, hacer una denegación de servicio. O bien incluso estos dispositivos a veces están constantemente publicándose, bueno, ya vamos a hablar un poco más de la arquitectura, y podría ser que cualquiera termine conectándose a esos dispositivos, o sea, sepa dónde están, identifique a esa persona y se conecte a ese dispositivo para manejarlo de forma remota. Lo cual abre la puerta a un montón de interrogantes. O sea, ¿qué pasa si alguien puede acceder remotamente a nuestro equipo? ¿Puede acceder a nuestra información? ¿Se considera una violación si alguien tiene acceso a nuestros equipos íntimos sin ningún tipo de consentimiento?
En materia legislativa, la verdad es que no hay ningún tipo, digamos, estamos muy lejos de contemplar esta tipificación dentro de nuestro Código Penal, pero son cosas que tenemos que empezar a hablar si estamos de alguna manera trasladando toda nuestra vida, incluida el aspecto sexual, dentro del mundo digital. Por otro lado, con esto de que los dispositivos generalmente se están todo el... Chao, sí. Esto era para que se entretengan. Como estos dispositivos están todo el tiempo publicándose, como ven, que se están publicando todo el tiempo, uno podría tranquilamente saber dónde están. Y eso, en materia, como decía, de los legales, en algunos países puede ser complicado. Por ejemplo, en India, en Malasia, en Arabia Saudita y en Vietnam, en Tailandia, son países donde están prohibidos los juguetes sexuales al igual que la pornografía. O sea, esto es ilegal. Entonces la gente puede ir presa por esto. Y si uno está utilizando uno de estos dispositivos, tiene el Bluetooth encendido, cualquiera lo podría saber y lo podría llegar a detectar. O sea, la policía podría llegar a utilizar eso para detectar personas que tienen juguetes sexuales. De hecho, hubo un caso en Malasia donde una pareja de 2 chicas fueron detenidas porque en Malasia es ilegal ser homosexual. Entonces, fueron detenidas porque se les encontró en la habitación del hotel un sextoy. Entonces asumieron que eran pareja y por lo tanto fueron detenidas. Hoy en día ya no haría falta tener que encontrar físicamente el juguete. O sea, uno podría directamente ir escaneando por un hotel, detectar dónde están ese tipo de juguetes y saber si en esa habitación se están quedando, o sea, una pareja de homosexual o heterosexual. Y si es un país que tiene algún tipo de problema con la sexualidad, con la homosexualidad, bueno, tenemos un problema mucho más grave, que es que pueden rastrear a las personas a partir de estos dispositivos. De hecho, hay países que tienen pena de muerte para la homosexualidad, o sea que realmente te puede llegar a costar la vida, no es solo que vas a la cárcel o que pagas una multa, sino que literalmente te quitan la vida por justamente saber que sos homosexual y quizás a través de uno de estos dispositivos. Entonces, a raíz de todas estas complicaciones que podría llegar a traer la seguridad en sex toys, fue que empezamos a analizar dispositivos. Y tratamos de elegir las marcas más conocidas, bueno, las marcas que mayor cantidad de gente utilizaría, y para eso elegimos 2, que son estos 2 que tenemos acá, que es este de la marca Lovense. Lo dejo ahí, que se vaya. Va solo. En realidad yo les voy a contar de dónde viene esto, porque esto tiene una historia muy cortita, súper cortita. Cuando nosotros recién conseguimos los sex toys, un aplauso a Cami, que los trajo de Nueva York, fueron enviados a la casa de sus tías. El jefe se portó y se trajo 3 sex toys en la valija, un genio. Y la primera reunión de equipo que tuvimos la tuvo que cancelar porque no parábamos de hacerlos vibrar arriba de la mesa. Cosas que pasan. Bueno, entonces elegimos Lovense, que es una de las marcas más utilizadas. De hecho, lo interesante de Lovense es que todos los juguetes son Smart Toys, o sea, no tienen juguetes estándar, es una marca que aparece directamente como juguete, o sea, con marca de juguetes sexuales inteligentes, y todos sus dispositivos se conectan a internet, y no es de las más seguras, pero sí es de las más utilizadas. Lo interesante de Lovense es que cuando empezamos a ver algunas de las características que tienen estos dispositivos, uno busca, bueno, ¿cuáles son las características técnicas? Y se encuentra como cosas como los materiales, que están hechos de silicona, las medidas, sí que es recargable, cuánto tiempo dura la batería, cuáles son los modos de vibración que tiene, cuál es la potencia de succión, en el caso de este. Ahora, de seguridad, de protocolos, nada. De cifrado, nada. De seguridad, nada. O sea, no hay ningún tipo de especificaciones en ninguno de los manuales de usuario que hablen sobre nada de esto. Así que dijimos, bueno, vamos a ver nosotras qué tipo de protecciones tienen. Nos decepcionamos un poco. Y después la otra que elegimos es WeVibe. WeVibe es, bueno, el travieso que anda girando por ahí. Este es de WeVibe. WeVibe es la marca más utilizada en el mundo. Tiene más de 2 millones de usuarios que compran estos tipos de dispositivos y es la más común. Ya tuvo algunos problemas de seguridad, ahora vamos a entrar más en detalle en eso, pero pasa lo mismo un poco que con Lovense. O sea, cuando uno entra a ver cuáles son los detalles y las características del producto, también se encuentra con un montón de detalles técnicos, digamos, en cuanto al funcionamiento, pero de nuevo, protocolos, bien gracias, cifrado, bien gracias, seguridad en general, bien gracias. O sea, no encontramos ningún tipo de detalle que hable de cómo protegen ellos sus dispositivos. Lo único que tiene WeVibe, a diferencia de Lovense, es que tiene un sitio de preguntas frecuentes donde dice, ¿son los dispositivos de WeVibe seguros? Sí, nosotros protegemos la intimidad del usuario, punto. Nada más. Bueno, después hay un montón de otras marcas más. O sea, estos son simplemente algunos ejemplos. Hay hasta ropa
que se conecta, ropa íntima que se conecta a internet. Y realmente, o sea, si buscan Smart Sex Toys en Google se van a encontrar con una variedad y cantidad de dispositivos para lo que quieran, para todos los gustos, para todo lo que se imaginen. Así que nosotros, en este caso, quisimos jugar con estos, que eran como los más conocidos en el mercado, pero esta investigación va a seguir porque realmente hay muchísimo por investigar. Bueno, ¿cómo funcionan un poquito estos dispositivos? Esto más o menos para que tengan presente a lo largo de toda la charla, nos vamos a basar en esta arquitectura. En lo general, la mayoría de las marcas funcionan igual. Tenemos, por un lado, el juguete conectado por Bluetooth al celular del usuario. Este se conecta a una API que está en internet, que es del proveedor o del fabricante, Lovens, WeVibe, lo que sea. Y a partir de esa aplicación también se puede conectar su pareja remota o el amante remoto, y el amante puede controlar el dispositivo, este control va a la API la manda al dispositivo del usuario, y a partir de este dispositivo, por Bluetooth, se conecta y se prende el juguete. ¿Sí? Esta slide la miramos como 15 minutos cuando lo hicimos. Entonces, acá vamos a tener algunos problemas que van a estar, ya sea en la API en sí misma, en la forma en que de manera remota se comunican los dispositivos, o bien en lo que es la conexión Bluetooth entre el dispositivo y el juguete. ¿Sí? Es más o menos donde empezamos a analizar. También hay algunas vulnerabilidades que venían en cuanto a la aplicación en sí misma. WeVibe ya tuvo algunos problemas, con lo cual muchas ya fueron corregidas. Bueno, vamos a hablar un poco de WeVibe. Bueno, lo interesante de estos dispositivos, dentro de los que vimos, es que hay muchos que son wearables. Es decir, el usuario se lo pone y sale a la calle y sigue con su día, ¿no? Y tiene el dispositivo, o sea, lo está usando constantemente a lo largo del día. Y esto está prendido publicándose donde sea que el usuario va. Y si realmente son tan inseguros, quizás cualquiera podría llegar a conectarse a lo largo del día de ese usuario y manipularle ese dispositivo, ¿no? En este caso acá vemos cómo lo muestra la empresa, que se puede utilizar, los diferentes formatos que tiene, son bastante como flexibles en términos de utilización, ¿no? Me contaron. Bueno, WeVibe utiliza la aplicación WeConnect, que es la API justamente que hace que la puedas manejar de manera remota. Y esta aplicación ya fue pentesteada hace un par de años, se publicó la investigación en DEFCON, la pueden buscar y también la van a encontrar dentro, bueno, en las fuentes y dentro de las PPTs. Al final pusimos todas las fuentes y las investigaciones nuestras también para que las tengan. Una charla en DEFCON donde ellos mostraban cómo esta aplicación estaba enviando información de los usuarios, digamos, relacionada al correo electrónico y al usuario puntualmente, es decir, no estaba anonimizada esta información. Entonces, estos estaban recolectando, sin el consentimiento de los usuarios, información como los modos de vibración, los tiempos de uso, la temperatura, etc. Y, bueno, a raíz de esto, WeVibe tuvo algunos problemas legales y tuvo que pagar casi $4 millones en resarcimiento o multa por, digamos, vulnerar la información y la intimidad de sus usuarios. Claro, entonces lo que hicieron fue literalmente hacer una reingeniería de toda su aplicación, de todo su sistema, y modificaron ciertas cosas para poder, bueno, prevenir que esto les pase de nuevo, ¿no? Como siempre tiene que venir la multa primero para que ellos después cambien y empiecen a pensar en la seguridad de los usuarios. Entonces, hoy en día lo que podemos encontrar a través de la política de privacidad, por un lado es la información que utiliza para identificar a los usuarios. Ya no estamos utilizando correos electrónicos, sino que utiliza información como la IP y un token random que se genera para poder identificar cada uno de los dispositivos. Entonces no se captura ningún tipo de credencial de acceso tipo correo electrónico, nombre de usuario, etc. Por otro lado, también te estipula cuál es la información que tiene que recolectar sí o sí para que la aplicación, digamos, funcione de forma remota, ¿no? Entonces te dice que, bueno, cuestiones básicas como el tipo de sistema operativo que está utilizando, cuál es el firmware, la versión del firmware, identificadores únicos del dispositivo para poder conectarse con ese dispositivo, la IP, cuestiones de lenguaje, cuál es tu lenguaje para poder desplegarlo en la aplicación, pero no hay nada que sea puntual de cada uno de los usuarios. Literalmente se deshicieron completamente de toda esa parte y ahora utilizan un sistema de correos electrónicos con, digamos, usuarios random que se crean cada vez que vos instalás la aplicación. Y también te dice que vos podés, digamos, está la opción de que ellos recolecten algunos otros datos, como por ejemplo los patrones de uso a través de Google Analytics,
pero para que ellos recolecten la información, vos tenés que habilitarlo dentro de las configuraciones de la aplicación. O sea, no es que lo hace por defecto, violando la privacidad de los usuarios, sino que el usuario tiene que consentir a través de la configuración. Como ven, corrigieron varias cosas, corrigieron también el tema de certificate pinning. Exacto. Antes no tenía ningún tipo de certificate pinning, en este caso se lo añadieron para justamente poder verificar que ese certificado sea íntegro, que sea del fabricante en particular y que no haya ningún otro tipo de certificado dando vuelta dentro de la conexión para un ataque man in the middle. Y también modificaron todo el tema de los tokens. Esto funciona de esta forma. Uno pone generar token o conectar con amante y lo que hace es crearle una URL con este token random, que es un token de 10 caracteres, que si bien te los muestra en mayúsculas y minúsculas, en realidad son solamente todas minúsculas, es case insensitive, así que serían caracteres letras y números. Algo interesante con esta funcionalidad es que lo vamos a ver en varios de estos dispositivos que generan, o sea, no hace falta tener la aplicación de WeBuy o el WeConnect o la aplicación de Lovense para controlarlos. Y esto se usa mucho, por ejemplo, hay lo llaman girl cams o cam girls, que son chicas que se ponen detrás de una cámara web y le dan el control de su juguete a la persona que tienen del otro lado. Entonces uno paga, digamos, por sexo virtual y tiene a la chica del otro lado y le puede manejar, controlar el juguete. Entonces, en general se usan este tipo de salas de chat donde comparten estos tokens en internet y cualquiera que se conecte a esta URL puede manipular y jugar con ese juguete que está relacionado a esta URL. Entonces esto es muy utilizado y muchas veces quedan estos tokens públicos en internet. Bueno, entonces decíamos que, además este es el formato, esta aplicación tenía una vulnerabilidad en la API anterior que si uno ponía los parámetros acortados de esta forma, la accesión expiraba, pero si uno ponía los parámetros completos, es decir, invite, token igual, bla, 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 la sesión seguía activa. Bueno, chequeamos que esa vulnerabilidad en efecto ha sido corregida, así que bien por los usuarios. Y estuvimos probando diferentes formas de intentar comprometer el token, hacer brute forcing, diferentes tipos de configuraciones dentro de los usuarios, manipular los parámetros, etc. Y la verdad es que no logramos controlar remotamente un dispositivo a través de esta vía, así que buenísimo, digamos, hicieron su trabajo, pero tiene algunos otros problemitas. En primer lugar, está bueno el hecho de que bloquee las capturas de pantallas, ya sea a través de las teclas que puede oprimir el usuario dentro del teléfono, como también si lo intentás hacer a través de un script, no se pueden tomar capturas de pantallas sobre la aplicación, ni siquiera si está dentro del, digamos, el menú. Si pones ver todas las aplicaciones, tampoco podés acceder a ese contenido, lo cual está buenísimo. Sí, no podés grabar la pantalla, nada, mientras está la aplicación abierta. De hecho, fue una de las cosas que nos complicó para grabar parte de las demos, así que está bien protegido. Bueno, todos estos chats tienen la posibilidad de enviar imágenes, de enviar videos, y nos preguntamos qué pasa con esos archivos, si realmente quedan en ese teléfono remoto por siempre, si se pierde el control. En este caso la aplicación sí los borra después de que termine cada chat. El problema surge si pensamos que ese dispositivo remoto quizás es un dispositivo que está en manos de un atacante o que es un equipo malicioso. Porque mientras uno puede, por ejemplo, si lo tenemos ruteado, es un equipo de análisis malicioso, el atacante puede acceder a esos archivos y descargarlos y quedárselos. Y el problema, puntualmente, ahí la tenemos a Ceci, por ejemplo, Ceci mandó una foto, ¿no?, a su amante vía esta aplicación y el amante se la descargó. Entonces, si los tiramos y vemos los metadatos de esa foto, podemos literalmente acceder a todos esos datos, a cuál es la ubicación, desde qué teléfono se tomó esa foto, lo cual realmente es bastante grave en términos de privacidad, sobre todo por lo que decía Ceci anteriormente, de que, bueno, ahí vemos cuándo se tomó, de que, como decía, es muy importante porque hay muchos usuarios que lo que hacen es publicar estos tokens de forma pública. Es una forma de juego, un nuevo fenómeno sexual, si se quiere. Entonces, lo publican a través de Twitter, de Facebook, o incluso muchos quedan directamente guardados dentro de los buscadores, y cualquiera puede acceder a esa información de dónde está esa persona. Y como decía Ceci antes, también está el tema de
las personas que se dedican, los sex workers, que trabajan de este modo y que quizás pueden tener alguna persona media friki, ¿no? Que quiere realmente, digamos, algún stalker, que pueda acceder a esta información de ubicación, que realmente puede llegar a ser muy peligroso. Sí, piensen esto también en temas del sexting, ¿no? O sea, todo esto que se está hablando de sexting y todos los cuidados que tenemos que tener cuando hacemos sexting, bueno, las aplicaciones que se prestan para hacer este tipo de prácticas son las primeras que no incorporan ninguna de las medidas que en general recomendamos a los usuarios. Bueno, tiene PIN de bloqueo de pantalla, la aplicación de WeConnect, lo cual está muy bueno. Sí, yo creo que el PIN es más para que si lo agarra tu hijo al teléfono, ¿no? No se ponga con la aplicación de vibradora. Alguna pareja un poco celosa que no quiera También, ver con también quién puede estuviste ser. chateando. Bueno, tiene PIN para proteger el acceso a la aplicación, pero se olvidaron de hacerle un anti-brute forcing a ese PIN. Sí, no tiene ningún tipo de algoritmo de delay cuando intentas probar diferentes pines y el pin, digamos, lo que hace es activar el teclado, entonces simplemente con un Bayubani conectándolo y un pequeño algoritmo podés ir probando las diferentes combinaciones hasta que das con la combinación correcta. Es un pin de 4 caracteres numéricos, o sea que no son tantas combinaciones. De hecho, si no me equivoco, como mucho te puede llevar 10 horas, 11 horas probar todas las combinaciones, así que en realidad efectivamente seguro va a ser mucho menos. Ahí. Así que, bueno, creo que le tenés que dar... No, está corriendo ya. Okay. Bueno, ahí está el Bayubani conectado al teléfono y ahí está empezando a probar las combinaciones. Y nada, eso. Un ratito. Esto está grabado en tiempo real. Ahí está. Y ahí lo desbloqueó. Entonces, fíjense cómo en un ratito, con un ataque de fuerza bruta, se puede tener acceso a toda la aplicación y ya. O sea, básicamente saber todo lo que está guardado, todo lo que hizo esa persona y con quién chateó, todas las fotos que no borró antes, etc. Lo interesante de esto es que te deja tener solo un amante, además, es como el poliamor acá no existe. Así que si tu novio encuentra un amante que no es él, está complicado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto de encontrar los dispositivos que hablábamos antes? Estamos hablando acá de un dispositivo tipo wearable, pero en realidad todos los que tienen Bluetooth, estos dispositivos utilizan Bluetooth Low Energy. Una de las las características que tiene el Bluetooth Low Energy es que, digamos, el dispositivo cada tanto se está publicando, está mandando señal de estoy acá. Digamos, en el Bluetooth Low Energy hay un dispositivo que es el que se publica, que en general tiene que ver con el equipo IoT, y un equipo que toma el control de ese dispositivo, que suele ser el teléfono, la compu, etc. Entonces, como estos equipos necesitan que la compu, el teléfono o el equipo que los vaya a manejar los encuentre, están permanentemente publicándose y diciendo como estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¿Qué pasa con la aplicación de WeConnect en particular? Mientras la aplicación está abierta en el celular y el equipo se está publicando, se genera el pairing, se conectan y bárbaro, la aplicación maneja el dispositivo y nadie más puede ni tomar control de ese dispositivo ni verlo. Ahora, cuando yo cierro la aplicación, o sea, ni siquiera es que cierro la aplicación, cuando minimizo la aplicación, o sea, paso de tener la pantalla activa a aparecer cualquier otra pantalla, esa conexión, ese pairing, el que está hecho, este vínculo entre el juguete y el teléfono, se pierde, hasta que la aplicación vuelve a aparecer en primer plano y se vuelve a generar. Entonces eso hace que por un montón de tiempo este equipo siga publicando dónde está y siga publicando que está ahí, presente, esperando a que la aplicación se vuelva a abrir y se vuelva a conectar. Entonces, una de las cosas que podemos ver es con una herramienta, Bluetooth Scanner, hay un montón para escanear dispositivos Bluetooth. Bueno, lo que vamos a hacer es encontrar este dispositivo, que además es hermoso porque publica el nombre del modelo, o sea que ni siquiera tenemos que ver a través de la MAC address qué equipo es. O sea, podríamos ir por la calle Corrientes, caminando, buscando a ver si alguien tiene puesto uno de estos juguetes, por ejemplo. Podría pasar. Y aparte esta aplicación es muy interesante porque, o sea, este dispositivo, por ejemplo, funciona, si vemos por acá, con una señal de 60 decibeles. Entonces, lo interesante de esto es que podemos empezar a seguir esa señal como si fuera una brújula y cuando llegamos a los 60 decibeles es que está más cerca el dispositivo. Entonces podríamos ir con el teléfono a ver, buscando, ¿no? Quién es que lo tiene puesto. Esto es por cómo funciona y cómo todo el tiempo está publicando la información el equipo. Entonces, ¿qué pasa si a eso le sumamos algunas aplicaciones de control remoto? O sea, recién el equipo se está moviendo porque las chicas están jugando con una aplicación de estas, que son aplicaciones web que funcionan con una extensión nueva, una modalidad nueva que se llama Web Bluetooth. Básicamente es una extensión en el navegador que permite al navegador acceder a un dispositivo Bluetooth sin tener que interactuar con el sistema operativo.
Entonces, directamente desde una página web, abriendo un sitio web, podés emparejarte con un dispositivo que se está publicando, y si ese dispositivo no tiene ningún tipo de autenticación, ni control, ni nada, te conectás al equipo y lo manejás. Y el equipo se prende y se apaga. No tenés que tener una aplicación instalada, ni tenés que registrarte, ni tenés que poner un usuario, ni tenés que hacer absolutamente nada. O sea, vas por la vida encontrando dispositivos Bluetooth y te conectás, ¿eh? Y eso es lo que pasa. Básicamente. Bueno, entonces, ¿qué más puede pasar con estos dispositivos? El protocolo Bluetooth tiene algunos problemas. Digamos, Bluetooth Low Energy hoy en día se está utilizando mucho para dispositivos IoT. Es súper interesante porque lo que permite es que dispositivos de este estilo no gasten casi batería. Realmente tienen muy poco consumo eléctrico y eso está muy bueno para dispositivos inteligentes, pero todavía le falta incursionar un poquito en algunos temas de seguridad. Y si bien hay opciones para cifrar la información, para que el pairing sea... Le voy a pagar a mano porque se ve que tenemos mala señal. Para que el pairing sea, digamos, con un PIN o con algún tipo de contraseña o algún tipo de autenticación, la realidad es que son muy pocos los fabricantes que implementan estas medidas de seguridad. Y por lo menos en nuestra experiencia, la mayoría de los dispositivos Bluetooth que empezamos a analizar no tienen ningún tipo de seguridad. Y uno se puede conectar sin ningún tipo de problema, digamos. Entonces, lo que pensamos es qué pasa si yo hago un ataque de man in the middle y lo que hago es interceptar la conexión entre el dispositivo del usuario y su juguete, ¿no? Entonces digamos que sé que mi vecino tiene uno de estos juguetes, estoy dentro del alcance de una señal Bluetooth. El alcance de una señal Bluetooth puede llegar hasta 10, 12 metros. O sea, no estamos hablando de que tiene que estar físicamente al lado. Puede haber una pared en el medio, puede ser en la habitación del lado. Imagínense una habitación de hotel, donde no sabemos quién está durmiendo en la habitación del lado. Bueno, todo eso se ve, por Bluetooth llega la señal. Entonces, ¿cómo funcionaría un ataque de man in the middle? Bueno, lo que va a hacer el atacante es tratar de mover el juguetito, esa animación la van a ver bastante seguido. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el atacante? Puede, por un lado, lo que va a hacer es generar lo que se llama un dummy o un dispositivo falso y lo va a publicar haciéndose pasar por el dispositivo verdadero. Entonces, lo que va a hacer el atacante es tratar de conectarse o vincularse al dispositivo verdadero. Acá hay algunos ataques de jamming, de intercepción de señal, donde por ejemplo lo que se hace es enviar mucha basura a la red, empezar a congestionar ese canal. Si el dispositivo se conecta o habla en 60 decibeles, bueno, lo que hacen es a esa frecuencia empezar a llenarla de basura. Entonces llena esa frecuencia de basura, el dispositivo no puede comunicarse con el controlador y se desconecta. Entonces cuando se desconecta, ¿qué era lo que pasaba? Empieza de nuevo a publicarse. Entonces de esa manera el atacante puede tomar control de cualquier dispositivo que está a su alcance, digamos, físico. Y lo que hace para que el usuario no se dé cuenta es generar ahí sí un Bluetooth falso, un equipo Bluetooth falso en su computadora, y el usuario se estaría conectando al equipo del atacante y del equipo del atacante se estaría conectando al juguete real. Para esto, lo que se necesitan son dos adaptadores Bluetooth. O sea, no sirve con uno solo, necesitamos un adaptador para esta conexión y un adaptador para esta conexión. ¿Sí? Entonces, una vez que el atacante logra hacer eso, puede de manera remota tomar control de ese equipo, encenderlo, apagarlo, manejarlo como quiera, o incluso mirar la información que está siendo enviada entre el dispositivo y la computadora. Y si bien Bluetooth cifra la información, se utiliza AES en general como método de cifrado, en este caso el atacante está primero conectándose al equipo verdadero, con lo cual acá ya obtiene la información para publicar un equipo falso. Y después se conecta al equipo de la víctima a través de un equipo, de un dispositivo falso. Entonces, el atacante tiene dos conexiones, esta y la replica acá. Con lo cual, puede ver toda la información que está mandando el usuario al que cree que es el dispositivo auténtico. Entonces, si en este caso está mandando, no sé, algún tipo de vibración, algún tipo de, no sé, juego, o por ejemplo tenemos, estos dispositivos se conectan, se pueden sincronizar con música, y tienen distintos medios, ya formas, nada, el atacante podría saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que le gusta a la otra persona. Más allá de que este problema en general de Bluetooth Low Energy es para cualquier dispositivo Bluetooth Low Energy que esté mal implementado, con lo cual si acá se están transmitiendo archivos, contraseñas, información confidencial o lo que sea, bueno, también podría haber esa información. Bueno, ¿qué viene? Demo. Vamos a hacer la primera demo, vamos a ver si funciona. Voy a cambiar de máquina porque como necesito dos adaptadores Bluetooth, no me quedaban puertos USB libres.
Bueno, entonces, vamos a tener dos máquinas virtuales. A ver, espera. Ahí está. Vamos a tener dos máquinas virtuales y ahora les voy a explicar por qué y cómo es que funciona. Ahí. Bueno, entonces, fíjense que tenemos dos máquinas virtuales, una se llama slave y otra se llama host. El slave básicamente es la que está tratando de conectarse con el dispositivo real. ¿Sí? Va a ser el que va a hacer un escaneo de red, va a tratar de encontrar dispositivos Bluetooth y hacer la conexión con el dispositivo real, ¿sí? Entre la máquina del atacante y el dispositivo real. Y el host va a ser el que va a publicar el dispositivo falso y el que va a hacer la conexión entre la máquina del atacante y el teléfono o el controlador que tiene el usuario. ¿Se entiende? Hay implementaciones, nosotros esto lo hicimos con una herramienta que es BTL-Juice, que está en GitHub, es de código abierto, es súper fácil de usar, se los recomiendo. También están en las fuentes de la PPT cuando la descarguen. Y es una aplicación que está configurada de esta manera porque no necesariamente los dos equipos tienen que estar uno al lado del otro. O sea, pueden estar en lugares diferentes de la red siempre y cuando tengan conexión entre sí. Pero tranquilamente se podría armar en una misma máquina con dos adaptadores de Bluetooth. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, en esta máquina slave, vamos a correr lo que es el proxy, y este proxy lo que va a hacer es estar escaneando y buscando dispositivos Bluetooth. Y por otro lado, en el host, lo que vamos a hacer es correr el Betelgeuse en sí, que se va a conectar al proxy. Y una vez que se conecta al proxy, tiene una interfaz web para que sea un poquito más visual, que vamos a irla por acá. Ahí está. Entonces, en esta interfaz web lo que vamos a hacer es escanear y buscar dispositivos. Entonces, en este caso, el slave lo que está haciendo es escaneando en búsqueda de dispositivos. A ver. Vamos a ver que tenga cada uno su adaptador. A ver, vamos a ver eso. Si tienen algo con Bluetooth, apáguenlo. Ay, por favor. Ahí está. Bien. Entonces, ahí si se fijan, escaneó y encontró varios dispositivos. Y uno de estos tendría que ser el Shine, que es el que tenemos ahí dando vueltas. Uy, miren la cantidad de dispositivos que hay. Esto es el que también se vuelve un poco más lento. Vamos a poner, creo que este nos está adverticiando. Por cierto, un dato para que, digamos, si bien este dispositivo lo vamos a ver más adelante, es interesante ver que esto en realidad es el otro dispositivo que tenemos ahí en la mesa, solo que se publica como si fuese un auricular. Es un poco más discreto, ¿no? No está publicando constantemente que es un sextoy, sino que se hace pasar por otro dispositivo IoT. No es el caso con los dispositivos de WeVibe, que a pesar de que cambiaron un montón de cosas dentro de su sistema, claramente no cambiaron esto o no les importó mucho el tema de la privacidad en términos de la publicación de ese dispositivo. Bueno, si se fijan acá, ya se conectó con el Shine y lo que hizo acá fue publicar otro dispositivo falso. O sea, lo que vamos a hacer ahora es, si la víctima desde su aparato escanea ahora buscando dispositivos, lo que va a hacer es encontrar otro que se llama Jim, que aparentemente es igual al original, pero en realidad es el falso que está publicando la herramienta. Entonces, lo vamos a sincronizar desde acá. Y sí, una vez que se sincroniza, ahí está. Ya cualquier cosa que el usuario le mande al dispositivo, la herramienta lo va a empezar a capturar. Entonces, por ejemplo, si el usuario lo hace vibrar, fíjense que, bueno, ahora está vibrando súper bajito. Vamos a poner otro. Ahí. Y si va cambiando de forma de vibración, el atacante va capturando todos esos paquetes. Entonces, ahora, este que es el oficial, digamos, lo voy a dejar acá.
¿Qué es lo que puede hacer ahora el atacante? Bueno, puede agarrar estos paquetes y replicarlos. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar este de acá, Modificar el contenido. modificarlo y mandarlo de vuelta. Exacto. Entonces, lo que tenemos por este otro lado, en este editor de texto, tenemos lo que hicimos fue ir capturando todos esos comandos que recibe el dispositivo. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos tipos de vibraciones. Ahora podemos apagarlo, por ejemplo, con este comando, así después lo encendemos con otro. Entonces, lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje cualquiera y mandarle ese texto en el mensaje, y lo que va a hacer esto es apagarlo. ¿Sí? Bien, ahí está. Me voy a apagar. No, puede ser. A ver, tenemos. Hoy a la tarde cuando estuvimos probando, tenemos el gran problema de que hay muchos dispositivos Bluetooth y eso contamina un poco la señal y trae algún tipo de unos problemitas. Voy a poner. Ahí está. Voy a hacerlo vibrar con intensidad máxima. A ver si lo toma y. No, para esto de vuelta. A ver. Vamos a generar un poco de tráfico para que lo empiece a capturar. Ahí está. Vamos a ver ahí. Ahí está. Video. Eso debería de apagarlo. Ahí está, ya lo apagamos. Nada. Y básicamente cualquiera de estos comandos que le vayamos mandando, lo que va a hacer es hacerlo vibrar de diferentes maneras, con diferentes ondas. Entonces tenemos una que es cha-cha-cha, que es el que estaba antes, que hace 3 y para, 3 y para. Nada. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el atacante acá? Básicamente tomar control del dispositivo y manejarlo como se le dé la gana. O sea, tener toda la lista de comandos. Y esto lo estamos usando ahora con la interfaz web, porque es más sencillo, digamos, para ustedes de ver, pero también se pueden hacer por interfaz de consola y armar un script en Python o alguna otra cosa, como para que sea un poco más sencillo. Bueno, primero de vuelta. Después vamos a armar alguna tool para manejar los remotos. Próximo paso. Bueno, esperen, que no me acuerdo, este es el que lo apaga. No, no. Hay que armar una barricada para la próxima. Ahí está, ahí frenó. Bueno, listo. Nada, entonces esa es la primera demo, la idea era mostrarles cómo se podía hacer un ataque de man in the middle con Bluetooth y cualquier vecino que esté cerca puede tranquilamente tomar control de cualquiera de estos dispositivos que no tengan alguna autenticación a la hora de conectarse o vincularse con el controlador. Vamos a cambiar de compu otra vez, un segundo. Bueno, eso fue uno de nuestros dispositivos, pero nosotros adquirimos varios y el otro, como les contábamos en un principio... ¿Cómo? Espera que no me lo... Sí, ahí la pongo vuelta. Bueno, el otro es el MAX, este que les mostraba Ceci anteriormente, que es de la marca Lovens, o sea, es otra marca. Y bueno, quisimos saber un poco cuáles eran las vulnerabilidades que tenía este dispositivo. Lo interesante de Lovens es que también tiene un abanico muy grande de diferentes tipos de productos que se pueden comprar. No, bueno, pasé un chivo, ¿no? Pero también tiene algunos que se sincronizan a la distancia, ¿no? Que, digamos, uno hace un movimiento y el otro lo replica dentro de la pareja, digamos. Si querés. Sí. Entonces, nada, nada, la idea es mostrarles con un video este dispositivo, este juguete, que es un masturbador masculino, tiene su contraparte, que es el Nora, que es uno femenino. Y estos no necesitan que el usuario esté interactuando con los controles, o sea, subiendo y bajando la intensidad, porque se sincronizan entre sí. O sea, replican el movimiento que recibe uno en el otro. Entonces uno puede tomar control de un dispositivo
podría tomar control también del otro que está del otro lado y que se están sincronizando. Entonces, si se fijan, ahí cuando uno se mueve lo que va a pasar es que el otro, no nos dio el presupuesto para comprar el otro, pero bueno, créanme, hemos visto varios videos en YouTube y funcionan de esa manera, y de hecho hay muchas marcas que sincronizan, o sea que toman el movimiento de uno y lo tratan de replicar en el otro. Entonces de esa manera uno podría tomar el control de 2 dispositivos con un solo ataque. Entonces, nada, nos pareció interesante analizar este tipo de dispositivos, un poco por lo que decíamos antes. Lovense es una de las marcas más utilizadas, solamente tiene dispositivos inteligentes, y también mostrar que nada, hay cualquier tipo de variedad. Nosotros no conocíamos mucho estos juguetes antes de hacer esta investigación y encontramos un montón de cosas. Algunos, dije, algunos, ¿no? Perdí el pasador. Sí, que las funcionalidades realmente son muy variadas. Como decía Ceci, esto también se sincroniza con Spotify, por ejemplo, con audiolibros, si a alguien le interesa, ¿no? Tienen muchísimos tipos de funcionalidades y cada vez le agregan más. Entonces es una cuestión de qué tan seguros son. Bueno, ¿cuáles son algunas de las opciones de privacidad? O sea, ¿qué pasa con la aplicación de Lovense? La aplicación de Lovense se llama Lovense Connect. Algunas cosas que encontramos, esta no tiene PIN, sí tiene PIN de bloqueo de pantalla. De hecho, no es vía teclado, Sí. sino que es literalmente una grilla de botones, con lo cual dificulta un poco más hacer un ataque de brute forcing. Así que bien por la aplicación. Y ahí quedó todo lo bueno, ¿no? No, tiene algunos temitas con el diseño de esta aplicación. De vuelta, piensen que son aplicaciones pensadas para hacer sexting o tener sexo virtual o sexo a distancia. Entonces, las opciones de privacidad deberían de ser fuertes en este tipo de aplicaciones. Bueno. Sin embargo, encontramos absolutamente todo lo contrario. Por supuesto, nos interesaba compararlo con lo que habíamos visto anteriormente de WeVibe, y lo primero que chequeamos fue el tema de los metadatos. En este caso, sí, digamos, elimina todos esos metadatos antes de enviar la foto, pero lo interesante es que la foto de Ceci jamás se borra del dispositivo remoto, ¿no? Ese dispositivo, una vez que compartís la foto, queda guardada dentro de las imágenes. De hecho, ni siquiera que queda dentro del almacenamiento interno del dispositivo, sino que queda accesible por el mismo usuario, sin ningún tipo de conocimiento técnico, y literalmente no se borra nunca. Es decir, si si uno, fíjense acá, este es el chat, ¿no? Tenemos un usuario acá. Fíjense las opciones que hay. Está guardar foto, que sería descargarla, que es un poco en vano, porque ya de por sí la descarga al almacenamiento externo, pero también, si uno la borra, esa foto no se borra nunca del dispositivo remoto, y no solo eso, sino que también se puede reenviar esa foto a otro contacto. En este caso, supongamos Truman, ¿no? Que está chateando acá con Salala, lo que va a hacer es reenviar la foto de Ceci a Lolita Barrio. Y esa foto se envía sin ningún tipo de problema, sin avisarle al usuario, sin pedirle ningún tipo de consentimiento al respecto. Así que la verdad es que un diseño bastante polémico para una aplicación que es de sexting. No, literalmente perdés el control de absolutamente todo lo que envías por la aplicación. No llegamos a hacer la prueba de videos, pero calculo que nos vamos a encontrar con algo bastante similar. Bueno, y después otra cosa interesante es que, si bien uno puede crear un usuario de manera anónima y no compartir un nombre real, a diferencia de WeVibe, que genera direcciones de chat o direcciones de mail como aleatorias para cada usuario para mantener la privacidad, en el caso de Lovense no, te pide registrarte con tu dirección de mail, y esa dirección puede ser encontrada dentro de la información de la aplicación. Claro, exacto. O sea, acá uno agrega a un usuario ingresando su nombre de usuario. Entonces, Lolita Barrios puede haber estado muy confiada y publicar o compartir ese username, pero después quien esté chateando con Lolita lo que hace es, dentro de todas las configuraciones de ese dispositivo, puede acceder a su email. Y de nuevo, esto es bastante preocupante porque muchas personas, para ambos dispositivos sexuales, lo que hacen es publicar sus nombres de usuarios y las diferentes URLs de acceso remoto. Entonces, quizás, por ejemplo, acá tenemos un sexy Scott26, ¿no? Y quizás analizando todos los datos de la aplicación, un atacante podría ya saber que, no sé, es scottfitzgerald@set.com, ¿no? Y llegar a su correo corporativo, hacerle algún tipo de sextorsión, por ejemplo, e identificarlo puntualmente y seguir en base a eso un ataque de stalkeo o ataques de campaña de ingeniería social, etc.
Así que también es bastante dudoso en términos de identificación de usuarios y privacidad. Bueno, otro de los problemas que tiene esta aplicación es que, bueno, también tiene la función de cámara como tenía WeVibe y genera estos tokens. Entonces uno le envía a una persona que no tiene instalada la aplicación esta URL y esa persona puede por un tiempo determinado controlar, o sea, no le puede decir cuánto tiempo, puede controlar el dispositivo para jugar de manera remota, ¿no? Ahora, este token debería de utilizarse debería ser de un solo uso, o sea, una vez que se utilice y se termine esa sesión, ese token no sirve más. Y lo que dice el OpenSea es que ese token va a durar activo 30 minutos, es decir, desde que yo lo genero, tengo 30 minutos para que alguien se conecte. Si en esos 30 minutos no se conecta nadie, ese token desaparece. ¿Desaparece? En teoría, bueno, la verdad es que en realidad no. Nosotros probamos generar tokens y son accesibles muchísimas horas después, de hecho días después de que se ha generado ese token. Así que eso de que el token caduca no es cierto. El token Caduca no expira. sabemos cuánto. O sea, caduca, en algún momento caduca porque hemos encontrado tokens caducados, pero hemos dejado sesiones abiertas. Sí, caducan en el momento que otro usuario visita ese token, se conecta y utiliza el panel de control. Entonces, en ese caso, caduca la sesión. Y como vos decís, probablemente en algún momento quizás también caduquen, pero no sabemos cuál es el... Pero han pasado días y seguía ahí el token. Bueno, otra cosa interesante es que es un token de 4 dígitos, no más, perdón, caracteres, letras en minúsculas y dígitos, con lo cual realmente son literalmente pocas combinaciones. O sea, uno podría pensarlos como que, bueno, son 26 letras, son 10 dígitos, pero así todos son relativamente pocos para la cantidad de usuarios que están usando este tipo de dispositivos y que están generando continuamente tokens alrededor del mundo. Y una de las cosas que nos propusimos fue, bueno, quizás podemos encontrar algunos de estos tokens publicados en líneas o encontrar una automatización que nos permita justamente identificar tokens activos y ver si podemos acceder a los paneles de control de esos dispositivos. Cuando uno accede a un panel de control del dispositivo, básicamente se ve así. Este es el panel de control de ese dispositivo que tenemos ahí. Como este es el MAPS, tiene diferentes tipos de sensores, tanto de succión, que pueden ver acá, como el de vibración. Lo interesante es que tiene como una válvula de escape por si succiona demasiado y te quedas atorado. Por desgracia no es automática, así que no pudimos hackearla, pero quizás en algún otro modelo. Y bueno, la forma en que funciona el token o esa redirección es: el usuario ingresa a esa URL y si el servidor comprueba que ese token nunca ha existido, no es un token válido, entonces directamente redirecciona a /redirect y nos tira un JSON que dice page not found. O sea que es bastante fácil saber si un token nunca existió, o sea, si es inválido. ¿Y qué pasa cuando el token es válido? Bueno, lo que hace es redireccionar a otra página que a su vez tiene otra redirección. Fíjense que entre estas dos lo único que cambia es este 2, probablemente porque han hecho una migración de API y entonces lo que están haciendo es redireccionar todos los tokens viejos a esta nueva API. Y lo que hace es identificar cada panel de control con este ID, que está asociado a un ID de usuario, que tiene cada usuario puntual, almacenado dentro del servidor, y al ID del dispositivo puntual, porque un usuario puede tener diferentes dispositivos. Entonces, de esta forma los ubica puntualmente. Entonces, lo interesante es que la sesión, si bien dice que es un token de único uso, la sesión o el token solamente caduca cuando llegas a esta última página. Lo cual quiere decir que uno puede visitar estas dos las veces que quiera y testear si un token existió, si no existió, si es válido o no, si está activo, sin que realmente caduque esa sesión. Entonces podemos armar un script, quizás, y intentar probar todas las variantes, ¿no? Cae de maduro, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? ¿Funcionó? La verdad es que no tenía ningún tipo de protección contra brute forcing, que por cierto WeVibe sí lo tenía, directamente te bloqueaba el IP cuando veía muchos requests dentro de la misma máquina. En este caso no hay ningún tipo de bloqueo y inmediatamente a partir de creo que 2 horas empezamos a encontrar muchísima cantidad de tokens válidos. Recordemos que válido significa que en algún momento existió, no necesariamente que la sesión esté activa. Entonces, para ver si la sesión estaba activa, fíjense, esto es los diferentes paneles que encontramos.
que incluso tienen información de identificación del dispositivo dentro de esos paneles, ¿no? Ahí tenemos otro dispositivo que se llama el Dash, esta es una varita vibradora, incluso aquellos que, el butt plug, incluso aquellos que nos tiraban algún tipo de error también tenían identificación del dispositivo, digamos, atributos de identificación. Y bueno, nos pusimos con esto a hacer algunas cuentas de cuánto nos llevaría testear todas estas posibilidades. Entonces, dijimos que son 4 caracteres en el token, que tenemos 26 minúsculas y los 10 dígitos, y esto da más de 1,5 millones de posibilidades. Supongamos que nos lleva 1 segundo cada posibilidad testearlo. Esto nos va a llevar 20 días. A ver, hay que tener muchas ganas para ser un atacante, de estar sentado 20 días esperando que el script esté arrojando constantemente tokens activos. Entonces lo que hicimos fue automatizarlo, ¿por qué no? Nos encontramos con el hecho de que si llegábamos con el script a la última redirección, el token caducaba, la sesión caducaba. Entonces lo que hicimos fue subdividir el procesamiento. Por un lado, un script en Python que lo que hace es encontrar un token válido y después cuando encuentra el token válido lo abre en un navegador y el navegador, que en este caso es Chrome, tiene una extensión que chequea si la sesión ha caducado y si ha caducado directamente cierra la pestaña. Entonces dividimos el procedimiento y la verdad es que si agregamos multithreading y una GPU estamos hechos. Y de hecho también le agregamos la funcionalidad de que pueda avisarle al atacante vía Telegram que se encontró una nueva sesión activa para que vaya a su casa, ¿no? y chequee el panel de control. Entonces este es un pequeño videíto que hemos grabado haciendo esta funcionalidad. Fíjense, acá tenemos el script que está corriendo, que está encontrando los diferentes tokens válidos y cada vez que encuentra un token directamente lo abre en el navegador y chequea si está activo o no. Esto lo podés dejar corriendo. Fíjense que acá estos son los tokens que empiezan con 8, si no me equivoco, sí, 8. Y rápidamente empezó a encontrar tokens válidos, o sea, no es nada descabellado encontrar, es muy fácil encontrarlos. Y bueno, esto está un poco acelerado, pero básicamente después el navegador chequea si el token está activo o no, si la sesión ha expirado o no, y si no, lo deja abierto para que el atacante pueda después accederlo. En ese caso, encontramos uno que tiene 1 hora programada de control, ¿no? Que es el máximo. Y en este caso vemos que le envía al atacante un mensaje vía Telegram de que se encontró una sesión activa para que sepa, ¿no? Para que no se le pase. Y también acá, por supuesto, tenemos los mismos identificadores de dispositivo que habíamos visto anteriormente, que si un atacante logra, digamos, tener ese identificador y tener el ID de usuario, que a su vez lo puede encontrar si está conectado dentro de la misma red que esa víctima, todavía no hemos encontrado una forma de llegar a ese UID de forma remota, seguiremos trabajando en ello, pero si está dentro de la red directamente puede capturarlo porque es un paquete HTTP-GET y con base a eso puede generar sesiones de forma remota para controlar este dispositivo las veces que quiera. Bueno, en el caso del Lovenset también se puede hacer el ataque de man in the middle que vimos antes con Bluetooth, sin ningún tipo de problema. Se intercepta lo mismo y los mensajes incluso son mucho más fáciles de entender porque no están en hexadecimal, sino que directamente son palabras. Entonces uno ya sabe, tipo, vibración 0, vibración 1, succión 0, succión 1, entonces es mucho más fácil de entender y de poder tomar el control vía Bluetooth. Pero lo interesante de este es que, nada, de manera remota cualquiera podría tomar control de estos equipos. Entonces, nada, si uno no tiene cuidado de dónde publica sus links, va a terminar con el equipo comprometido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Bueno, primero y principal, los mismos consejos que damos siempre para sexting, ¿no? O sea, primero estar muy seguro de lo que uno va a hacer, saber con quién, tratar de conocer con qué herramientas los va a estar haciendo y si esa herramienta guarda algún tipo de información o no guarda información, mantener la privacidad, o sea, que no se te vea la cara, si te sacas una foto, un video, que no se te vea la cara, que no tenga un lunar, un tatuaje característico, ese tipo de cosas. No publicar los tokens, o sea, esos tokens, por más que la empresa diga que expiran y que
nada, no van a poder ser usados. La realidad es que terminan dando vueltas por internet y encontramos un montón de tokens publicados que todavía eran válidos, más allá de los ataques de fuerza bruta. Entonces, nada, no publicar los tokens, resguardar la privacidad, entender los riesgos y sobre todo saber qué es lo que uno está haciendo y que estos dispositivos, al igual que cualquier otro dispositivo IoT, también pueden ser hackeables y también pueden ser vulnerables. Así que, ¿cómo vamos a seguir? O sea, ¿qué vamos a hacer de acá en más? Bueno, la verdad es que esto de los juguetes sexuales y la sexualidad en la era digital no termina solo con estos dispositivos, sino que también en los últimos años se empezó a avanzar mucho con otro tipo de robot, que son los robots sexuales o robots compañeros, si se quiere, que hoy en día tienen funcionalidades de inteligencia artificial, porque la idea es que te puedan contestar, ¿no? Y que puedas tener como foreplay con el robot sexual. Y hay muchas empresas que están desarrollando este tipo de dispositivos. Nosotros contactamos con una que se llama Robot Companion. Fuimos a la página a ver las preguntas frecuentes que había dentro del sitio y buscamos artículos relacionados con seguridad. Bueno. ¿Por qué no nos sorprendió? Después de todo lo que veníamos viendo. Vemos que se aplica exactamente lo mismo que con los juguetes sexuales. Y bueno, decidimos contactar a esta compañía para pedirle algunas especificaciones, a ver si nos decían, aunque sea qué protocolos utilizaban o qué arquitecturas corrían. La verdad es que la información que nos dieron fue bastante escueta, se notaba que estamos hablando con alguien de ventas y no alguien necesariamente de la parte de IT, pero sí nos dieron algunos, digamos, lineamientos para que nos ubiquemos. Les presento a Michelle y Amber. Y estas dos preciosuras básicamente tienen diferentes características, como el hecho de que corren sobre el sistema operativo Android, lo cual me llamó la atención. O sea, probablemente las mismas vulnerabilidades y códigos maliciosos que funcionan en Android funcionen también para estos dispositivos. Me pregunto si funcionará el ransomware que hicimos para Android TV. El ransomware de Sextoys. Bueno, tienen 32 GB de memoria. Tiene una aplicación, puntualmente, que es la de esta compañía, que hace todo el procesamiento de las recordings de la voz para poder responder a los diferentes comandos y que tiene toda la funcionalidad de IA integrada dentro de esa aplicación. Por supuesto que tiene un micrófono, ¿no? Yo les pregunté si esto se podía apagar, en defecto, y me dijeron que tiene un botón de encendido apagado, habrá que ver si realmente funciona, si ese micrófono está constantemente escuchando o no. Tiene Wi-Fi y tiene también la posibilidad de conectarse vía hotspots. Tengo la sospecha de que tiene muchos otros métodos de conexión, pero bueno, esto fue lo que nos dijeron. Las updates de esa aplicación de IA se hacen a través de enlaces, es decir, esa aplicación no está publicada dentro de las tiendas oficiales, lo cual abre otro vector de ataque, ¿no? Un tipo de ingeniería social, enviándole un enlace a esa persona que se sabe que tiene un sex doll o un sex robot, sino que te envían literalmente la APK, como descárgalo y bájatelo vía browser. Algunos modelos también tienen cámara y por supuesto que tienen muchísimos tipos de sensores, de temperatura, de presión, para poder responder a los contactos del usuario, al toque del usuario. ¿Cuál es el precio por todas estas características? A ver qué piensan. Tienen un estimado. $80.000. No, mucho más barato. Mucho más accesible, la verdad. Supongo que no sé si es una buena noticia, pero... A ver. ¿2.000? Poquito más. Muy bien, muy bien. Le pegaron de una. Sí, es cierto. Estos juguetes cuestan como un mínimo de $4.000 a $5.000 cada uno de estos juguetes. Y si se preguntaban igual que yo, ¿por qué tienen Android? Bueno, la pregunta es ¿dónde metieron el Android en esa muñeca? Literalmente tienen un teléfono pegado en la cabeza, desde el cual se controla toda la funcionalidad, ¿no? Nos dio mucha intriga todo lo que se podría romper en este teléfono, ¿no? O sea, con todo lo que ya estuvimos viendo de mobile, en las charlas de la mañana. Sí, absolutamente. Bueno, entonces, nada, algo interesante de esto, es un poco cara, digamos, la muñeca es un poco cara, $4.500, creo que, bueno, nosotros argentinos ni hablar, no está muy al alcance, pero empezaron a surgir estos servicios, o sea, servicios de prostitución con muñecas, donde lo que uno hace básicamente es alquilar el uso de esa muñeca.
Entonces, en vez de tener un encuentro con una chica, con un chico de carne y hueso, lo tiene con uno de estos robots. Y obviamente podría llegar a ser mucho más accesible, sin contar todos los problemas que hay alrededor de las técnicas de la prostitución y demás. Entonces uno podría tranquilamente alquilar esta muñeca. Esto ya se está haciendo, ya es un servicio que está en Barcelona, en España, lo vimos también en París, en Francia, en Inglaterra. Entonces, nada, en algún momento llegará, pero esto ya está pasando. Es un costo mucho menor. Así que, nada, mucho más accesible, entonces. Teniendo en cuenta que estos dispositivos ya están en el mercado, nosotros nos gusta siempre analizar dispositivos que estén al alcance de la gente, teniendo en cuenta que es un poco lo que viene en sexualidad, que tienen un teléfono con Android en la cabeza, que puede ser fantástico. Nada, lo que queremos hacer es que nuestra próxima investigación sea con estos muñecos sexuales. Así que, como desde el laboratorio el presupuesto está un poco acotado para estos costos, si quieren contribuir para que podamos comprar uno de estos juguetes, ahí tienen la dirección de Bitcoin. Bueno, muchas gracias. Les dejo la dirección de Bitcoin. Bueno, si no lo notaron, ahí tienen el Twitter mío y el Twitter de Delu. Nos preguntan si la mandamos por privado, no hay problema. Sí, muchas gracias.